Buenas noches, ¿cómo han estado el día de hoy? Bueno, me alegro mucho. Bueno, la clase de hoy vamos a descargar el archivo número 5 que ya lo tienen compartido en su Google Drive, que se llama filtros avanzados. Con este vamos a aprender a realizar los filtros, pero de una manera diferente y con otras posibilidades que los autofiltros que los vimos hace 2 clases no tienen ciertas funciones que de esta manera sí nos la va a facilitar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar el cuaderno, vamos a copiar cómo funcionan los filtros avanzados para que luego entonces empecemos a desarrollar los ejercicios de este archivo número 5. Entonces vamos a poner como título filtros avanzados. Filtros avanzados. Es un comando que permite filtrar información. Es un comando que permite filtrar información en una tabla o base de datos. Permite filtrar información en una tabla o base de datos. Es un comando que permite filtrar información en una tabla o base de datos. Punto aparte. Si lo comparamos con el autofiltro, presenta las siguientes ventajas. Si lo comparamos con el autofiltro, presenta las siguientes ventajas. Debe estar pisado en el suelo, eso. Que va afuera, vio, por llegar tarde. Si lo comparamos con el autofiltro, presenta las siguientes ventajas. Primera, permite el manejo de una cantidad ilimitada de criterios de filtrado en cada campo. Entonces, de criterios de filtrado en cada campo. Les permite el manejo de una cantidad ilimitada de criterios de filtrado en cada campo. Permite el manejo de una cantidad ilimitada de criterios de filtrado en cada campo. Segunda, permite extraer automáticamente el resultado del filtrado fuera de la tabla o base de datos original. Permite extraer automáticamente el resultado del filtrado fuera de la tabla o base de datos original. Listo, bueno, hasta ahí que hemos puesto 2 características del
filtro avanzado que son diferentes del autofiltro. La primera nos dice que permite el manejo de una cantidad ilimitada de criterios. No sé si recuerdan en uno de los ejercicios que hicimos hace 2 clases de autofiltros, que había uno que nos decía que debíamos escoger, filtrar los equipos que pertenecieran a la categoría de audio o video. De pronto se acuerdan. Ahí cuando seleccionábamos audio o video, solamente nos daba esa opción, audio o video, solo dos posibilidades. Con los filtros avanzados podemos poner más de 2, todas las que queramos, no hay límite. Entonces podemos ponerle audio o video o gas o refrigeración o climatización, todas las categorías que queramos, mientras que con el autofiltro solamente 2 criterios de filtrado para cada campo. También este otro método de filtro avanzado nos va a permitir que los resultados nos los saque automáticamente de la base de datos original. ¿Cómo así? Si tenemos esta base de datos, y según este ejemplo yo le voy a decir que de esta base de datos me filtre la información de Javier, que acá arriba dice cuadro de criterios, nombre Javier. Entonces, cuando yo le digo esto, que me busque la información de Javier, él me va a dar los resultados, si yo lo deseo, en otro rango de celdas, o sea, por fuera de la base de datos original. Mientras que en el autofiltro normal, ¿qué hacía? Simplemente en la misma base de datos me ocultaba a los demás, pero solamente me dejaba a Javier, ¿cierto? En este caso, si yo le digo, no me lo oculte acá, sino que me deja la base de datos original como está, sin ocultar nada, entonces él me va a poner los resultados aparte, en otro lugar que yo también le debo decir en qué lugar los necesito. Entonces, esa es otra de las características, o más bien de las ventajas que tienen los filtros avanzados. Bueno, punto aparte, elementos del filtro avanzado. Elementos del filtro avanzado. Elementos del filtro avanzado. Primero, la base de datos que vamos a filtrar. La base de datos que vamos a filtrar. La base de datos que vamos a filtrar. Segundo, un cuadro de criterios. Un cuadro de criterios. Tercera, el área de resultados. Área de resultados. Entre paréntesis, opcional. ¿Eso qué significa? Que esta tercera no es obligatoria, es opcional. Listo, entonces son 3 partes que componen un filtro avanzado. La primera es la base de datos, ¿sí? Tenemos aquí la base de datos donde está toda la información. El cuadro de criterios es donde yo le voy a decir a Excel qué es lo que yo quiero filtrar. En este caso le estoy diciendo que quiero filtrar las celdas donde el nombre sea Javier, ¿cierto? Y luego la tercera parte, el área de resultados, que es donde él me va a poner la respuesta, los resultados, lo que encontró, lo que filtró. Esta tercera decimos que es opcional. ¿Por qué opcional? Porque también este filtro avanzado me da la opción de si yo no quiero que me ponga eso aparte, entonces que me lo filtre también dentro de la misma base de datos como funciona el autofiltro. ¿Cómo? Simplemente me va a ocultar a los demás y me va a dejar aquí en la base de datos a Javier, igual que lo hicimos en la clase anterior con los autofiltros. Entonces funciona de las dos maneras, si lo quiero filtrar acá o si quiero las respuestas aparte en el área de resultados, yo puedo escoger cómo la quiero. Entonces por eso la tercera es opcional. Listo, punto aparte.
Estructura del cuadro de criterios. Estructura del cuadro de criterios. Estructura del cuadro de criterios. Primera, fila de encabezados. Fila de encabezados. Debe contener los encabezados, correspondientes a los criterios que deseamos filtrar. Debe contener los encabezados correspondientes a los criterios que deseamos filtrar. Segunda, criterios de filtrado. Criterios de filtrado. Deben escribirse debajo del encabezado correspondiente. Punto seguido. Estos son la condición. Coma, es decir, lo que yo deseo buscar, y filtrar. Listo. Entonces, este es un ejemplo de un cuadro de criterios. En este cuadro de criterios, entonces tenemos esos dos componentes. Primero, la fila de encabezados y segundo, los criterios de filtrado. La fila de encabezados es 1000% obligatoria, siempre tiene que estar, y los encabezados tienen que estar exactamente igual escritos a como están en la tabla, en la base de datos donde yo quiero filtrar la información. Por ejemplo, si yo acá en el encabezado le pongo área sin tilde, pero en la base de datos el encabezado área está con tilde, entonces no me va a funcionar, porque para él son dos palabras diferentes, son dos columnas diferentes que no le van a coincidir, entonces no me va a buscar lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, en primer lugar va la fila de encabezados. Debajo de cada encabezado yo debo poner lo que yo quiero filtrar correspondiente a ese encabezado. Según esto y en este ejemplo, quiero filtrar por sucursal, por área y por sueldo. Hay varias condiciones. Para filtrar por sucursal, estamos diciendo que queremos sacar, que queremos buscar, que queremos obtener solamente a los de la sucursal, ¿cuál? San Luis, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo, siendo de San Luis, sean del área de
administración y que tengan un sueldo mayor a 3.000. Entonces, en este caso, ¿cuántas condiciones hay? 3 condiciones, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, también quiero que me busquen de todas las sucursales los que sean del área de contabilidad. ¿Por qué que de todas las sucursales? Porque aquí en sucursal no le puse nada. Si acá no le pongo nada en sucursal, entonces él me va a buscar los de contabilidad, pero de todas las sucursales, porque ahí no le estoy poniendo límite, no le estoy limitando, no le estoy diciendo tiene que ser de San Luis, de San Borja, de San Pedro, de San Pablo, no le estoy diciendo de dónde, pero sí le estoy diciendo que tienen que ser del área de contabilidad y que fuera del área de contabilidad tengan un sueldo que menor que 5.000, menor que 5.000. Entonces, según esto, nos encontramos con que esa estructura del cuadro de criterios se nos da de dos maneras. Nos encontramos una información que está al lado de la otra y otra información que está debajo de la otra. Esto tiene un nombre. La información que está a un lado de la otra se llama conjunción. ¿Qué es conjunción? Que tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, en este caso, tiene que cumplir que sea de la sucursal San Borja y tiene que cumplir que sea del área de marketing. Si cumple con las dos condiciones, va a pasar el filtro, porque una está al lado de la otra. Si yo, por ejemplo, acá pongo otra cosa, por ejemplo, sueldo mayor que 3.000, entonces ya tendría que cumplir con las tres: San Borja, marketing y sueldo mayor que 3.000. Solo por estar al lado. Entonces, todo lo que pongamos una condición al lado de la otra la tiene que cumplir obligatoriamente, ¿cierto? Cuando ponemos las condiciones debajo, como en este caso, ya se llamaría disyunción. Disyunción es que no las tiene que cumplir todas dos, tiene que cumplir una de las dos. Por ejemplo, en este caso, sucursal dice La Victoria o Chorrillos. ¿Tiene que ser de La Victoria y de Chorrillos al mismo tiempo? No, tiene que ser de La Victoria o de Chorrillos. Si pongo aquí debajo otro, o de Remedios, o de Yolopó, o de Vegachí, entonces va a pasar el filtro si es de alguno de todos esos que yo haya puesto ahí. No tiene que ser de todos al mismo tiempo, sino de alguno, ¿cierto? Entonces, en resumen, conjunción, cuando uno está al lado del otro y todas las condiciones se tienen que cumplir. Muy bien. Y disyunción, cuando uno está debajo del otro, pero para pasar el filtro basta con que se cumplan una de todas, ¿cierto? Entonces yo de para abajo le puedo poner 5, 10, 20, la que yo quiera. Con que cumpla una de todas ellas va a pasar el filtro. Pero si se las pongo hacia la derecha, una al lado de la otra, le estoy diciendo que tiene obligatoriamente que cumplirlas con todas. Ahí no hay escapatoria, las tiene que cumplir todas. Puedo combinar también ambas cosas, combinar conjunción con disyunción. En este caso está una combinación. Por ejemplo, en sucursal van a pasar el filtro los que sean de San Borja y los que sean de La Victoria, mirando el ejemplo hasta acá. Ahorita miramos el otro. Pero los de San Borja, para poder pasar el filtro, tienen otra condición. ¿Cuál es? Que el sueldo sea mayor, menor o igual que 3.400, ¿cierto? ¿Importa el área? No, o sea que desde que sea de San Borja, no importa si es de contabilidad, de marketing, de servicios generales, de administración, de lo que sea, lo único que importa es que sea de San Borja y que tenga un sueldo menor o igual que 3.400. Ahora, en este tiene que ser de la sucursal La Victoria, debe ser del área de contabilidad y nos importa el sueldo, puede tener cualquier sueldo, ¿cierto? Pero tiene que cumplir estas dos. Y en el último caso, ¿qué sería? ¿Importa la sucursal? No, puede ser de cualquier sucursal, pero tiene que ser del área de administración con un sueldo mayor o igual que 2.300. ¿Listo? Vamos a anotar este pedacito. Entonces, estructura del cuadro de criterios ya lo teníamos anotado, ¿cierto? Entonces, punto aparte, conjunción. Conjunción.
Conjunción. Consiste en poner los criterios uno al lado del otro. Consiste en poner los criterios uno al lado del otro. Y todos deben cumplirse. Ahí no hay escapatoria. Si está al lado, lo tiene que cumplir, ¿cierto? Y todos deben cumplirse. Punto aparte. Disyunción. Un nombrecito, ¿cierto? Disyunción. Disyunción. Consiste en poner los criterios uno debajo del otro. Consiste en poner los criterios uno debajo del otro. Uno debajo del otro. Y para pasar el filtro, es suficiente con que se cumpla uno de ellos. Para pasar el filtro es suficiente con que se cumpla uno de ellos. Ejemplo, hagan el ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es el manejo de criterios incompletos? Cuando estamos trabajando filtros avanzados, no copien, ahorita copien. Cuando estamos trabajando filtros avanzados, no es necesario que al momento de escribir los criterios, o sea, las condiciones, o sea, lo que queremos buscar, lo que queremos filtrar, no es necesario que lo escribamos todo completo, toda la palabra completa, sino que podemos utilizar algunas abreviaciones o algunos comodines para que Excel nos busque lo que nosotros queremos sin necesidad de escribir tanto. Por ejemplo, si yo en el cuadro de criterios le escribo, por ejemplo, la palabra AD, me va a buscar todo lo que comience con AD. Si estoy, por decir, en la columna de nombres, ¿qué me podría encontrar él si yo le digo que comience por AD? Adrián, sí, Adriana, Aldrúbal, ¿cierto? Todo lo que comience por AD va a pasar el filtro. Si yo le pongo, por ejemplo, la S y la A, me va a buscar todo lo que comience por la S y la A, ¿cierto? Entonces no tengo necesidad de escribir toda la palabra completa. Por ejemplo, que voy a buscar todo lo que sea de Estados Unidos. Puedo escribir simplemente la E, la S y la T y me va a buscar todo lo que empiece por Estados Unidos. Ahí sigue todo. Pero si hay otras cosas que empiezan igual, entonces también van a pasar el filtro. Por ejemplo, que yo necesito buscar a Francia y le pongo solamente Fra, y si hay Franciscos, también me van a salir en los resultados, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta que cuando vamos a utilizar esos criterios, si hay otros nombres, otros datos relacionados, también podrían salirnos en los resultados. Listo. Cuando utilizamos el asterisco, le estaríamos diciendo a Excel que la palabra, que la oración no empezaría por esas letras, sino que puede estar en cualquier parte de la celda, en cualquier parte de la oración. Por ejemplo, aquí está la palabra queso encerrada entre dos asteriscos. ¿Eso qué significa? Que en esa celda debe estar la palabra queso. ¿En dónde? En cualquier lugar. Puede ser al principio, en la mitad, puede ser al final, pero que esté la palabra queso. Entonces puede ser una oración.
queso puede ser un producto que llame queso mozzarella. Tiene la palabra queso. También tiene mozzarella, listo, pero tiene la palabra queso. Entonces, ¿qué significa el asterisco? Significa que antes de la palabra queso hay textos. Después de la palabra queso hay textos. El asterisco significa que hay una cantidad que no sabemos de cuántos criterios, de cuántas palabras, de cuántos caracteres antes y después de la palabra queso. Si está, por ejemplo, una oración que dice el queso está rancio, ¿pasaría el filtro? Sí, porque tiene la palabra queso. Antes de queso tiene cosas, el queso, ¿cierto? Y después de queso está rancio. Entonces tiene hacia un lado y tiene hacia el otro. Entonces, para eso el asterisco. El signo de interrogación lo podemos utilizar, pero al contrario del asterisco no me va a reemplazar indeterminadamente una cantidad de caracteres. Por ejemplo, aquí antes y después de que eso no sabemos qué hay. Puede haber mucho, pero también puede haber poco, o no puede haber nada. Pero el signo de interrogación me está reemplazando solamente, exclusivamente un solo carácter. ¿Para qué lo utilizamos mucho? Por ejemplo, cuando vamos a buscar palabras con tilde, que no sabemos si la escribieron con tilde o la escribieron sin tilde, o que en algunos la pusieron con tilde y en otros no la pusieron con tilde. Por ejemplo, quiero buscar a todos los que sean de apellido Gómez, pero en algunos le pusieron Gómez con tilde, en otros le pusieron Gómez sin tilde. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Lo soluciono muy sencillo. Espere que este se salió. ¿Cómo lo soluciono en ese caso para buscar el Gómez con tilde, el Gómez sin tilde? Lo haría de esta manera. Escribo la G, escribo el signo de interrogación y mes. Ahí que le estoy diciendo a él que acá donde está este signo de interrogación puede haber ¿qué? Cualquier cosa que podría ser una O con tilde o una O sin tilde. Entonces, ocurre mucho que cuando están llenando bases de datos pasa eso. En algunas ocasiones ponen tilde y en otras no ponen tilde. Entonces, para evitar eso, podemos utilizar este signo de interrogación. Reemplaza una sola cosa, una sola letra, ¿cierto? Si yo necesito reemplazar dos, tengo que ponerlo dos veces. Por ejemplo, si yo pongo esto en un cuadro de criterios, ¿qué resultados podría obtener? A ver, ¿qué palabra me podría representar eso? Día, por ejemplo. ¿Qué más? Dos también, ¿cierto? Entonces podría esto significar muchas cosas. Aquí le estoy diciendo que aquí hay un carácter y que aquí hay otro. ¿Cuál? Cualquiera. Cualquiera, ¿cierto? Pero si le pongo, en vez de estos, le pongo un asterisco, entonces ahí que le estoy diciendo que después de la D pueden haber muchas más cosas. En el ejemplo anterior solamente dos cosas, dos letras, dos números, dos caracteres, pero con el asterisco es ilimitado, o sea que después de la D puede tener cualquier cantidad. Entonces esa es la diferencia entre asterisco y entre el signo de interrogación. Vamos a escribir estos ejemplos y ya vamos a empezar con los ejercicios. ¿Cómo? 700. Que este. En este último tiene un solo asterisco antes. ¿Qué significa eso? Que lo que haya en esa celda tiene que terminar con la palabra norte. O sea que antes de norte pueden haber más cosas, pero después de norte no debe haber más nada. Ahí termina, ¿cierto? Si por el contrario quito ese asterisco que está antes de norte y lo pongo al final del norte, entonces ¿qué significaría? Que debe empezar con norte y después de norte ya puede tener cualquier otra cosa, ¿cierto?
Entonces ya vamos para el archivo número 5. Ya lo dieron haber descargado de su carpeta compartida en Google Drive. Se llama 05 filtros avanzados. ¿Todos lo tienen? Listo. En el ejercicio 1 dice lo siguiente. Dentro de la misma base de datos, muestra solo los registros cuyo destino es Brasil. Dentro de la misma base de datos. O sea que no nos están pidiendo que los resultados los saquemos afuera, como también podemos hacerlo, sino que nos están diciendo que lo hagamos dentro de esta misma base de datos. En esos primeros ejercicios lo podríamos hacer con tranquilidad y con facilidad utilizando la herramienta de autofiltros que ya aprendimos a utilizarla. Pero la idea no es que la hagamos con autofiltros, sino que vayamos practicando de una vez los filtros avanzados, porque a partir como del ejercicio 3 más o menos ya nos va a dar con los autofiltros. Entonces la idea es que aunque este sea más fácil hacerlo de la manera normal, lo hagamos de la manera avanzada, con los filtros avanzados. ¿Cómo sería la manera normal? Les voy a mostrar aquí rápidamente, no es necesario que lo hagan ustedes. ¿Cómo sería la manera normal? Recordando, me paro en la base de datos, me voy a la pestaña datos, activo filtro, y en este caso me dice que solo muestre cuyo destino es Brasil. Entonces en destino, los quito todos y solamente voy a poner Brasil. Esta sería la manera normal con autofiltros y me va a decir que se encontraron 13 registros. Voy a volver a eliminar esto. ¿De dónde lo voy a eliminar? De acá de borrar filtros. Ahí se borraron. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con el filtro avanzado? Dice, dentro de la misma base de datos muestra solo los registros cuyo destino es Brasil. Entonces, ¿cuál de estas columnas es la que necesitamos filtrar? Destino. Entonces, vamos a pararnos en destino. Nos paramos en destino, arriba en el encabezado. Lo vamos a copiar. Control C para copiarlo. Control C para copiarlo. Y lo vamos a pegar por acá en la parte de arriba. Puede ser en K1. Vamos a pegarlo en K1. Nos paramos en K1 y lo pegamos. ¿Cómo lo pegamos? Muy bien. Control y la V. La V de vaca. Ahí ya pegamos destino. Si no queremos copiarlo y pegarlo, también lo podríamos escribir. Simplemente escribimos destino. ¿Por qué lo estamos copiando y pegando? Para evitar errores. Porque si yo copio acá el criterio con cualquier medio de diferencia a como está acá, entonces no me va a funcionar. Que copié destino, espacio, o destino lo copié con Z, con X, con tilde, sin tilde, con otra cosa diferente, entonces no me va a dar. Entonces, para evitar ese error de que no me dé, mejor lo copio y lo pego. Y ya sé que ahí a la fija voy a buscar en la columna destino, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a filtrar la columna destino. ¿Y qué tenemos que buscar de la columna destino? Brasil. Entonces, acá debajo de destino vamos a poner el criterio de filtrado, que va a ser Brasil. Lo voy a escribir. También lo podría copiar y pegar. También lo podría abreviar y poner solamente Bra, pero lo voy a escribir todo completo, Brasil. ¿Qué no diferencia Excel? Las mayúsculas y las minúsculas él no las diferencia. Era lo único, ¿cierto? Porque el resto jode por todo. Pero por las mayúsculas y por las minúsculas no nos va a poner problema. Entonces miren que acá lo escribí en mayúscula y acá en la base de datos está en minúscula. Si tuviera tilde, sí. ¿Será que Brasil acá tiene tilde? No, ¿cierto? Entonces, Brasil. Entonces, ya ahora tenemos las dos partes de nuestro filtro avanzado. Estaría faltando una, que en este caso no la vamos a usar. Recordemos que son 3. La tercera es el área de resultados. Pero acá, como me están diciendo que el filtro se haga dentro de esta misma base de datos, no vamos a necesitar área de resultados. Lo vamos a hacer dentro de la misma. Ahora, ¿qué sigue? Decirle a Excel que de esta base de datos me busque solamente a los de Brasil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, lo primero que hacemos es que nos paramos en la base de datos, en cualquier parte de la base de datos, pero adentro de ella, no se vayan a parar por acá afuera, adentro de la base de datos.
Ya, le damos un clic a cualquier parte en ella. Primer paso. Segundo paso, vamos a ir a la pestaña Datos. Tercer paso, le vamos a dar en donde dice Avanzadas, que está al lado del filtro, una opción pequeñita. Dice Avanzadas. ¿La encontraron? Vamos a darle ahí en Avanzadas. Cuando le damos en Avanzadas, nos va a aparecer un recuadro que se llama Filtro Avanzado, ¿cierto? Ese cuadro nos va a preguntar varias cosas. En primer lugar, me pregunta, ¿qué acción deseo hacer? ¿Deseo filtrar la lista sin moverla a otro lugar o deseo copiarla a otro lugar? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Dentro de la misma base de datos. Entonces, si me están diciendo que dentro de la misma base de datos es sin moverla o es copiándola a otro lugar. Sin moverla, ¿cierto? Entonces voy a dejarlo ahí, filtrar la lista sin moverla, que me la filtre ahí mismo en la misma base de datos. Luego me pregunta, ¿cuál es el rango de la lista? Miremos que el rango de la lista, él ya me lo escribió automáticamente. ¿Por qué me escribió ya el rango de la lista? Porque lo primero que hicimos antes de darle en avanzadas fue pararnos en la base de datos. Como nos paramos en la base de datos, él detectó que esa era la base de datos donde estaba la información y automáticamente la seleccionó toda. Y si nos damos cuenta, miren que por todo el borde de la base de datos está el cuadrito de selección. Igual que cuando uno selecciona, pero él ya lo hizo por nosotros. Si no hacemos esto primero de pararnos en la base de datos, sino que de una nos vamos avanzadas estando por ahí en cualquier parte, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Más trabajo, borrar lo que me haya aparecido acá y venir y seleccionarlo yo, coger desde arriba, coger todo hasta el infinito y más allá, hasta donde termine la base de datos. ¿Cómo es mejor? Mejor darle el clic primero y que él lo seleccione solo, ¿cierto? Listo, ahí ya la tengo, el rango de la lista. Ahora, ¿qué otra cosa me pregunta? El rango de criterio. ¿Qué es el rango de criterio? El rango de criterio es dónde está la condición, dónde está lo que él va a buscar. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en K1 y en K2. Entonces me paro aquí en rango de criterio, démosle clic en rango de criterio y vengo y selecciono a destino y Brasil. Solo a ellas dos, no vayan a seleccionar otra en blanco por acá ni otra en blanco por acá, solamente destino y Brasil. Nada más. Voy a volver a borrar por si me cogió algo mal. Solo esos dos, destino y Brasil. Listo. Ya ahí que le dijimos, Excel va a filtrar eso sin moverlo a otro lugar. Ese es el rango de la lista y este es el rango de criterios, o sea, lo que vas a buscar. Ahora me pregunta abajo, solo registros únicos. ¿Qué es solo registros únicos? Que si hay repetidos no me los va a poner, me va a poner solamente uno. Si hay dos que son iguales, solo me va a mostrar uno. Digámosle que sí, solo registros únicos. Solo registros únicos. Y luego, ¿qué faltaría? Aceptamos. Ahora miremos qué pasó. Nos filtró solamente los de Brasil y nos dice abajo que se encontraron ¿cuántos? 13 registros, 13 de 215. Listo. A todos les funcionó. ¿A quién no le ha dado? No te digo, ya voy a mirar. Muy bien. En el siguiente, ejercicio 2. Ejercicio 2 dice, dentro de la misma base de datos muestra solo los registros de la empresa Crystal Valley y cuyo destino es Japón, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que filtrar? Empresa y ¿cuál más? Y destino, muy bien. Entonces vamos a coger empresa y destino, los dos títulos, los dos encabezados de columna, los copiamos, control C para copiarlos y los vamos a pegar por acá arriba en K1, arriba en K1. ¿Por qué lo estamos pegando en K1? Miren, si yo los pego, por ejemplo, por acá abajo,
y hago el filtrado por acá y hay alguno de estos que se vaya a ocultar porque no cumple con el filtro, entonces también me va a ocultar mi cuadro de criterios. Entonces por eso lo estamos haciendo acá arriba, porque miren que acá arriba no hay datos que se vayan a ocultar cuando se aplique el filtro, ¿cierto? Entonces este de acá lo voy a eliminar de nuevo. Entonces lo voy a pegar solo acá arriba. Empresa y destino. ¿Cuál empresa debemos buscar? Crystal Valley. Como es un nombre tan largo, yo puedo hacer uso de lo que acabamos de copiar ahorita. Usar criterio incompleto, no necesito escribir todo eso. Pues si lo quiero escribir todo, lo escribo todo. Pero si no quiero, como yo en este caso, voy a escribir solamente Chris. Chris, aquí él va a buscar todo lo que empiece por Chris. Ahora, destino. ¿El destino cuál es? Japón. Como yo no sé si Japón en la base de datos lo escribieron todos con tilde o todos sin tilde o algunos con tilde y otros sin tilde, entonces ¿cómo puedo reemplazar esa O que tiene una tilde? Con un signo de interrogación. Entonces le voy a decir que me busque todos los de Japón con signo de interrogación. Entonces me quedó de esta manera mi cuadro de criterios. Me va a buscar todos que la empresa empiece por Chris y que el destino sea Japón con tilde o Japón sin tilde. Ya, ¿qué nos falta? Aplicar el filtro, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pararnos en la base de datos. Primero pararnos en la base de datos. Si usted se queda aquí parado en Japón, donde escribimos la embarra, después le toca venir a seleccionar esto manualmente. Entonces primero me paro en la base de datos. No es seleccionar un pedazo de la base de datos, solo que se pare en ella y ya. Después ahora sí me voy a avanzadas. Miren que ya se seleccionó toda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ir a rango de criterios. Me paro en rango de criterios y ahí voy a seleccionar entonces mis criterios. ¿Cuáles son? Empresa, destino, Chris y Japón. Y solo registros únicos por si repetidos y le doy en aceptar. Me está diciendo que cuántos cumplen con esa condición de ser de Crystal Valley y el destino Japón. 2, solamente 2 cumplieron con esa condición. ¿Les funcionó a todos? ¿Cómo es? Solamente 2. ¿En qué va? Rango de criterios es que te paras en el rango de criterios y seleccionas empresa, destino, Chris y Japón. Todo esto, todo el cuadrito de criterios que hicimos. Solo registros únicos y aceptar. ¿Cuántos quedaron? 1, pues tiene algo mal. Revise a ver qué tiene mal. Debe quedarle 2. Debe quedarnos 2 registros. El ejercicio 3. El ejercicio 3 nos está pidiendo también que dentro de la misma base de datos mostremos solo los registros con los siguientes destinos: Estados Unidos, México e Inglaterra. O sea que nos está pidiendo 3 condiciones, 3 filtros, 3 criterios. Entonces vamos a copiar el destino. Me paro en destino, control C, lo voy a pegar en K1, control V. Y debajo de destino entonces debo poner las 3 condiciones, ¿cierto? Eso sería conjunción o disyunción. ¿Qué sería? Conjunción, o sea que tiene que ser de todos 3 al mismo tiempo.
Sí, tiene que ser de Estados Unidos, tiene que ser de México y también tiene que ser de Inglaterra, de las tres partes al mismo tiempo. No, ¿cierto? Entonces, con que sea de alguno de ellos, va a pasar el filtro. Entonces sería una disyunción, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlos ahí debajo de destino. Estados, voy a ponerlo abreviado. Está, México tiene tilde, entonces como México tiene tilde, lo voy a poner con signo de interrogación. México, Mex, y el otro va a ser England. Lo voy a abreviar para no escribir todo eso. ¿Será que de pronto hay alguno que también empiece por estados ahí? Otro país empieza por estados. No sé. Por mes. Menos. Listo. ¿Ya que sigue? Me paro en la base de datos. Recuerden, me paro en la base de datos. No seleccionen nada. Solamente se para en ella. Y ya. Un solo clic en cualquier parte de ella. Ahora me voy a datos. Me voy a avanzadas. Avanzadas. Tengamos muy en cuenta. Antes de ir a seleccionar el cuadro de criterios, debo darle clic primero en la celda que dice rango de criterios, porque o si no, entonces este se me va a borrar. Entonces, primero le tengo que dar clic acá en rango de criterios y después de darle clic en rango de criterios es cuando ya puedo seleccionar mi rango de criterios. Después simplemente le voy a dar en solo registros únicos y en aceptar. Y listo, ahí me dice que debieron quedar 37. Hoy. Vamos ahora a ver quién hace primero el 4. Bueno, les voy a dar una pista con la 4. Dice, dentro de la misma base de datos muestra solo los registros con fecha. Entre, lo voy a poner en rojo, entre el 15 de febrero y también lo voy a poner en rojo, y el 26 de marzo del 2014. Solo los registros con fecha. Fecha lo voy a poner en amarillo. Ya les di el pasteleo. A ver, ¿qué se le ocurre con esa pista que le acabé de dar? Que tenemos que filtrar por fecha, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí muy bien. Tenemos que filtrar por fecha. Entonces, fecha lo vamos a poner acá. ¿Listo? Puede ser en J1, en K1, en cualquiera. Lo importante es que esté más arriba de esto, ¿cierto? Lo puse en J1. Fecha. ¿Qué fecha? 15 de febrero. Así, fecha 15 de febrero. Miren lo que dice. Entre está en rojo. Si está en rojo es por algo. No. ¿Cómo no entiendes eso? Entre el 15. Recordemos que hay un eso, muy bien. Por aquí me están diciendo que hay que usar el operador igual. ¿Será que sí? Bueno, entonces vamos a usar igual. ¿Igual o qué? Igual o mayor. Muy bien. ¿Igual o mayor a qué? ¿Al 15 de quién? Del 02. ¿De qué año? 2013. Entonces miren que ahí ya le estoy diciendo que la fecha sea mayor o igual al 15 de febrero del 2013. Vamos muy bien hasta ahí. Pero leer la pregunta sigue, el problema sigue. Hay otro conector ahí. Y el 26 de marzo del 2014. O sea que no puede ser mayor que el 26 de marzo del 2014. Tiene que abarcarme hasta ahí. O sea que tiene que ser menor que el 26 de marzo del 2014.
Tiene que ser mayor que la primera, pero menor que la segunda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a decir ahora eso? Sí. No, no necesitamos la función sí. Tampoco punto y coma. Tampoco menor que sí, pero aquí no. Entonces, miren, ¿qué tenemos que hacer? A ver, esperen que aquí lo escribí mal. No es igual o mayor, sino mayor o igual. Bueno, es mayor o igual que el 15 de febrero del 2013. Hagamos esa corrección. Mayor o igual que el 15 de febrero del 2013. Así es como escribe en realidad. Bueno, entonces ahora, ¿cómo le vamos a decir la otra que sea menor o igual que el 26 de marzo del 2014? Tenemos que poner otra condición. Recordemos, cuando queremos que dos condiciones se cumplan, tenemos que poner una al lado de la otra o una debajo de la otra. Al lado. Para que todas dos se cumplan, tenemos que ponerla al lado. Entonces tenemos que poner la de la otra fecha al lado. Y como también es para la misma columna de fecha, entonces vamos a tener que volver a poner la columna de fecha. La copiamos y la pegamos otra vez. Entonces ahí, ¿qué le vamos a decir? Que la fecha sea mayor o igual al 15 de febrero del 2013. Y que la fecha sea menor o igual a ¿qué? Al 26 de marzo del 2014 era. Vamos a ver. Sí, 2014. Entonces aquí, ¿qué le estamos diciendo? Estamos como si estuviéramos utilizando entre el 15 de febrero y entre el 26 de marzo del 2014. ¿Por qué entre? Porque tiene que ser mayor al 15 de febrero del 2013 y menor al 26 de marzo del 2014. O sea que si es mayor que el 26 de marzo me va a pasar el filtro. No, porque no está cumpliendo la condición. Y si es menor que el 15 de febrero me va a pasar el filtro. Tampoco, porque tampoco está cumpliendo la condición. Entonces, ahí estamos obligando a que cumpla las dos fechas, las dos condiciones. Ese sería el cuadro de criterios. Ahí utilizamos una conjunción o una disyunción. Conjunción es la que tenemos toda acá, ¿cierto? Con eso. Una conjunción. No una conjunción, sino una conjunción ni la idea madre. Bueno, entonces sí, es una conjunción porque le estamos diciendo que tiene que cumplir con las dos. Y las dos condiciones están a la columna de fecha. No importa si las dos están a la columna de fecha, las tiene que cumplir todas dos. Vamos a ver entonces cuántos pasan ese filtro. Entonces, ¿qué sigue? Muy bien, me paro en la base de datos. Me voy a avanzadas. Ahí en datos, avanzadas. Aquí ya se me seleccionó toda. Muy bien. Ahora me paro en el rango de criterios, en el cuadrito de la mitad, porque es donde va la condición, cuadrito de la mitad. Y ahora, estando ahí, ya voy a seleccionar el rango de criterios, darlo acá, que serían las dos fechas con sus encabezados, solo registros únicos y acepto. Y vamos a ver cuántos pasaron el filtro. 89, muy bien. Entonces, 89 son menores que el 26 de marzo del 2014 y mayores que el 15 de febrero del 2013. Esos 29, 89 están ahí en ese rango de dos fechas. ¿A todos les funcionó? ¿Sí? Para allá atrás, señoritas, ¿sí les dio? Vamos, Melos. Excelente. Pasamos al ejercicio 5. ¿Sin novedad? Muy bien. A ver, en el 5 encontramos otra cosita, ¿cierto? ¿Qué cosita nos están pidiendo en el 5? ¿Qué cosita nos están pidiendo en el 5? Muy bien, a partir de la celda J9 muestra todos aquellos registros con un importe entre 100.000 y entre 300.000. Entonces ya no nos está diciendo que dentro de la misma base de datos, sino que ya me está diciendo que los resultados los quieren ¿dónde? A partir de la celda J9, o sea acá al ladito, que a partir de acá me ponga
los resultados, o sea que esta va a ser el área de resultados. En este caso ya vamos a obtener área de resultados. Entonces, vamos primero a hacer el cuadro de criterios para poder poner las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Importe entre 100.000 y 300.000. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Entre 100.000 y entre 300.000 el importe. ¿Cómo hacemos? Está muy parecido al de ahorita, el de las fechas, ¿no? Entonces, ¿cuál columna vamos a filtrar? Mayor o igual. Importe. Vamos a filtrar la de importe. ¿Cuál es esta? Importe. Entonces, importe. ¿A dónde vas? Ahí. Entonces, ¿qué le importe qué? Mayor o igual. Mayor o igual, muy bien. Que sea mayor o igual que ¿cuánto? Que 100.000, claro. Que el importe sea mayor o igual que 100.000. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra condición para el importe? ¿Cuál es la otra condición para el importe? A ver. Mayor o igual. Mayor o igual. Entre 100.000 y 300.000. Entonces, ¿cómo la vamos a decir ahí que esté entre 100.000 y 300.000? O sea, que no me puede pasar de 300.000. Muy bien, ahora sí. Mayor de 100, pero menor de 300, ¿cierto? Entonces sería en ese caso menor o igual que 300.000. Entonces tenemos que volver a poner otra vez importe, ¿sí o no? Sí, porque son dos condiciones para importe. Entonces importe, vuelvo y lo pego acá a un ladito. Entonces voy a filtrar en importe y voy a filtrar en importe que sea mayor o igual que 100.000 y que también tiene que ser menor o igual que 300.000. Tiene como más ceros. Entonces, que el importe sea mayor o igual que 100.000 y que el importe sea menor o igual que 300.000. O sea, que si es menos de 100.000 no pasa el filtro. Y si es más de 300.000 tampoco va a pasar el filtro, no van a salir en los resultados. Ahí ya está mi cuadro de criterios hecho. Ahora, ¿qué falta? Que le digamos que los resultados no me los filtre acá en la base de datos, sino que la base de datos me la deje original, que no me la toque, que no me oculte nada, sino que los resultados, lo que le encuentre, me lo ponga acá en J9. Vamos a decirle eso. ¿Cómo? De la misma manera. Entonces, primero nos paramos en la base de datos. Luego vamos a avanzadas. Avanzadas. En avanzadas, entonces ya no vamos a utilizar la primera opción. La primera opción que decía, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Y la segunda que dice, y eso es lo que nos están pidiendo, que el resultado se copie a otro lugar. Entonces vamos a marcar esa. Cuando marcamos esa, miremos que ya se activó la otra cuadrícula que estaba desactivada ahorita, ¿cierto? Ya se activó. Entonces sigamos en orden. Rango de la lista ya está seleccionado porque me paré primero en la lista. Rango de criterio. ¿Qué es lo que es el rango de criterio? Las condiciones, ¿cierto? Rango de criterio, importe, 100.000 y 300.000. Seleccionamos solo el cuadrito. Recuerden que no pueden coger celdas vacías abajo ni a la derecha, solamente lo que tiene la información y ya. Importe. Y ahora abajo, la tercera celda me dice copiar a. Aquí tenemos que decirle a dónde queremos copiar el resultado. Entonces me paro en ella, párense en ella. Siempre nos tenemos que parar primero en la celda a la que queremos darle la instrucción. Aquí. Me paro en ella y ahora le voy a decir que en J9. O sea que le voy a dar un clic a la celda J9. Y ya me va a escribir automáticamente la referencia de esa celda. ¿Cuál es? Que es la hoja ejercicio 5, congelado J9. Por eso no podemos escribir simplemente la J y el 9 nosotros, sino que la tenemos que seleccionar, porque él pone toda la dirección completa de esa celda, de ese lugar. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? Solo registro.
Muy bien, son los registros únicos y aceptamos. Y ahora miremos que la base de datos original me la dejó intacta, pero al lado, a partir de J9 ya me puso los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los que tengan el importe mayor de 100.000 y menor que 300.000. Miren a ver si hay alguno que sea menor de 100.000 y alguno mayor de 300.000. Tampoco. Todos los que están ahí es porque son mayores que 100 y menores que 300. De resto no hay ninguno. ¿Cuántos pasaron el filtro? Ay, ya no les dice, ¿cierto que no? Ya no nos está diciendo. ¿Por qué? Porque no lo estamos filtrando en la misma base de datos, sino afuera. Pues si yo quiero saber cuánto, entonces los tengo que contar. ¿Cómo? Me paro en el primero, no en el encabezado, sino en el primer resultado. Lo selecciono y me voy seleccionando hacia abajo. Cuando llegue al último, aquí me dice cuántos hay. Recuento 43. Deben tener todos 43. 43. ¿Sí les dio 43? ¿Ya que la tenemos? Bueno, muy bien, perfecto. Los seleccionas todos, una sola cosa, porque si selecciona varias, entonces le cuenta doble. En este caso voy a contar todos los códigos, los selecciono todos y acá me dice cuántos hay. Recuento 43. ¿Sí te dijo? Ahora el ejercicio 6. Hagan ustedes solita el ejercicio 6 a ver cómo les va. Dice, a partir de la celda J9, la que va a ser igual que esta anterior, muestra todos aquellos registros que el código comienza con AL y que el destino sea Estados Unidos, Marruecos y Perú. Está fácil. Código con AL y destino Estados Unidos, Marruecos y Perú. Solamente son dos condiciones, código y destino. Háganla ver que está muy sencillita esa. Bueno, vamos a ver entonces cómo era. A partir de J9, todos los registros cuyo código empieza con AL. Entonces, ¿qué necesitamos filtrar? Código. Entonces, código. Listo. Y cuyo destino, Estados Unidos, destino. Destino. Entonces, ¿cuáles son? Código y destino. Me están diciendo que el código empieza con AL, ¿cierto? Entonces, le voy a poner que el código empieza con AL. Comienza con AL, ¿cierto? Después de AL, ¿qué hay? Cualquier cosa, ¿cómo le decimos? Un signo de interrogación, un asterisco. Vamos a ponerle un asterisco a ver, o sea que comienza con AL y después de AL puede tener más cosas, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Y que el destino sea cuál? Estados Unidos, lo voy a abreviar. Estados, Marru y Perú, lo voy a poner con signo de interrogación porque tiene tilde y yo no sé si está con tilde, si está sin tilde en la base de datos. Ahora, hay muchos que lo hicieron hasta acá, así. Si lo dejamos así, entonces le estamos diciendo que el de Estados Unidos tiene que empezar por AL, pero que el de Marruecos no importa por cuál código empiece y el de Perú tampoco nos importa por cuál código, que solamente sea de Marruecos y de Perú sin importar el código. ¿Será eso lo que nos están pidiendo? Me están pidiendo que todos empiecen por AL, entonces el AL lo tengo que poner en todos los demás. Control C, Control V, lo pegué o lo pueden escribir. Ahí les estoy diciendo que todos los códigos empiezan por AL, que los destinos van a ser Estados Unidos, Marruecos y Perú. Ya tengo aquí mi cuadrito de criterio. Vamos a ver si me da sale. Pues me paro en la base de datos. Me voy a avanzadas. El rango de la lista ya lo tengo. Tengo que darle en copiar a otro lugar porque es a otro lugar que la necesito, ¿cierto? Copiar a otro lugar. En rango de criterios, ¿qué es lo que va? Muy bien, código, destino y las condiciones, ¿cierto? En copiar a, ¿qué es lo que va en copiar a?
J9, muy bien, donde quiero los resultados. J9. Solo registros únicos y aceptar. Y me dice que pasaron el filtro solamente 8 registros. Vamos a ver si sí. ¿Todos los códigos empiezan por AL? Sí. ¿De qué países son? Estados Unidos, Perú, Marruecos, Estados Unidos, Perú. ¿Se cumplieron las dos condiciones? Vamos a ver por qué no le digo. Ya voy para allá. El 7 dice lo siguiente, el 7 dice, a partir de la celda J9, muestra todos aquellos registros cuyo código termina en A. Entonces, ¿qué vamos a filtrar? Código, ¿cierto? Termina en A. Y con fecha entre junio del 2013 y junio del 2014. ¿Cuál otra vamos a filtrar? Fecha. ¿Cuántas veces? 2. Muy bien, entonces llevamos código y fecha 2 veces. Y una cantidad de kilómetros recorridos mayores a 4000. Entonces, ¿cuál es la otra? Kilómetros, o sea que son 3. Código, fecha 2 veces, fecha y fecha. Y kilómetros recorridos. Ahí están las condiciones. Código, fecha y kilómetros recorridos. Ahora, el código. ¿Cuál código me están pidiendo? ¿Y cómo le vamos a decir que termine en A? Muy bien, entonces asterisco A. Asterisco A. O sea, que antes de la A hay más cosas. Después de la A, ¿qué hay? Nada. El código termina en A. La fecha. Nos están diciendo qué cosa con la fecha. Entre junio del 2013 y junio del 2014, ¿cómo le hacemos ahí para coger a todo junio completo? Muy bien, desde el 01 de junio. O sea que tiene que ser ¿qué? Mayor o igual, muy bien, mayor o igual al 01 del mes 6 del año 2013. Esa va a ser la fecha inicial. Que sea mayor o igual al 1 de junio del 2013. Mayor o igual al 1 de junio del 2013. Y ahora, la fecha final. ¿Cuál va a ser la fecha final? El 30, muy bien. 30, pero ahí ¿qué sería? Muy bien. Menor o igual al 30 de junio del 2014. Entonces va a ser mayor o igual al 1 de junio del 2013 y menor o igual al 30 de junio del 2014. Ahí nos quedó ese rango ahí creado. ¿Qué nos falta? Los kilómetros recorridos dice que son... Mayor o igual a 4000. Ahí no dice mayor o igual, solo dice mayor a 4000. Entonces, kilómetros recorridos mayor que 4000. Recordemos que no le ponemos puntos, coma a los números, simplemente 4000. Mayor o igual a 4000. B mayor que 4000, sí. Mayor que 4000. Listo, ahí está mi cuadro de criterios. Ahora ya hacemos lo propio. ¿Qué es? Primero me paro en la base de datos. Después me voy a avanzadas. Tengan mucho cuidado acá para que no les toque repetir mucho esto. Cuando se pararon en avanzadas, recuerden que antes de seleccionar este cuadrito, hay muchos que lo están haciendo, llegan acá y de una vienen a seleccionar esto. Entonces se les borra este rango de la lista. Lo primero que tienen que hacer es darle en rango de criterio. Rango de criterio. Y ahora sí lo seleccionan. Sí, señor. Ahora ya tengo el rango de criterios. Copiar a otro lugar porque nos están diciendo que tiene que ser ¿en dónde?
en J9. Y listo, solo registros únicos y aceptamos. Y me dice que pasaron el filtro solamente 3 registros. En el de ustedes, ¿cuánto pasaron el filtro? 3 también. Muy bien. Entonces tenemos 3 registros como resultado. A todos les dio el ejercicio 7. ¿A quién no le ha dado todavía? ¿No te ha dado? Vamos a ver por qué. ¿Cuál no te quiere pegar? Es que no es violento. Bueno, el ejercicio 8 dice: a partir de J9 muestra todos aquellos registros cuyo código contenga un 2. ¿Dónde? En cualquier parte, ¿cierto? Su destino sea Libia, México, Japón y la cantidad esté entre 100 y 800. Entonces, ¿cuáles necesitamos filtrar? Código, muy bien. ¿Cuál más? Destino, control C, control V y cantidad. 3 cositas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la condición para el código? Que contenga un 2. ¿Cómo le vamos a decir que contenga un 2 en cualquier parte? Muy bien, asterisco, 2 asterisco. O sea que antes del 2 puede haber cosas y después del 2 también pueden haber más. Muy bien. El destino, ¿cuál es? Libia. México tiene tilde, tengan en cuenta la tilde de México. Ay, lo escribí donde no era. Espera que me vino para donde no era. Acá. Al enter se bajó por otro lado. Y aquí va Japón. Japón. La cantidad entre 100 y 800, ¿cierto? O sea que tiene que ser mayor o igual que 100. ¿Y el 800 dónde lo vamos a poner? Otra de cantidad, o sea que cantidad tenía que ser 2 veces, ¿cierto? Para poderle poner que tiene que ser también menor o igual que 800. Ahora, tenemos esta primera condición con todas estas reglas para Libia. ¿Y México y Japón qué? También las necesitan, ¿cierto? O sea que todas estas las vamos a copiar y las vamos a poner también acá. O las escriben como quieran. Entonces ahí que le estamos diciendo que el código comienza en 2. Que la cantidad sea mayor o igual a 100 y menor o igual que 800. Y que estas mismas condiciones se cumplan para Libia, para México y para Japón, ¿cierto? Ya tenemos nuestro cuadrito de criterios. Vamos ahora a hacer el filtro. Me paro en la base de datos, me voy a avanzadas, copiar a otro lugar, rango de criterios es el que acabamos de crear. ¿Copiar a dónde? A J9. Solo registros únicos y acepto. ¿Cuántos pasaron el filtro? Vamos a ver. 10 y qué? 16, muy bien. 16 pasaron ese filtro. Muy bien. Ay, mira cómo le da alegría. Ya voy. ¿Bajo cuál? Voy. Voy a repetir el pedacito. Bueno, en la 9. En la 9 entonces vamos a decirle que el importe sea mayor al promedio de toda la tabla. Esa va a ser la condición, que estos números sean mayores al promedio de todo. Los que sean mayores al promedio van a pasar el filtro, los que no sean mayores al promedio no van a pasar. En este caso no vamos a hacer la condición con la columna importe porque no es necesario. No va a buscar directamente si es este mismo valor o no, sino que él va a buscar el resultado de la función promedio, que es la que vamos a emplear. Entonces, como cuadro de criterio podemos poner en el título del encabezado cualquier cosa. Le voy a poner en este caso criterio. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser igual. ¿Igual a qué? A el importe
O sea, F10 es el importe, ¿cierto? Queremos que ese importe sea mayor al promedio mayor al promedio, seleccionamos la función promedio, ahí se nos abrió. Entonces queremos que sea mayor al promedio ¿de qué? De toda la tabla, o sea, de todos los importes. Entonces vamos a seleccionar todos los importes, empezando nuevamente desde F10. Presiono F10 y arrastro todo hacia abajo, hasta el último. No vayan a coger en blanco ninguno abajo, solamente los que tienen datos. Entonces, ahí que le estoy diciendo, que el importe sea mayor al promedio de toda la tabla, de todos los importes, ¿cierto? Ahora, tengo que congelar este rango último que acabamos de seleccionar, porque si no, al bajar, él me va a ir bajando abajo, más abajo, más abajo, más abajo, y se me va a salir de la tabla de datos. ¿Cómo lo voy a congelar? ¿Quién se acuerda cómo es que se congela? F4. Entonces, ¿cuáles vamos a congelar? Este primer F10 no, porque ese es el que necesitamos que se mueva ya buscando si F11 es igual, si F12 es mayor, F13, etc. Tenemos que congelar son los de toda la tabla, o sea que me paro en el segundo F10, en el que nos quedó en rojito. Me paro en este F10 y presiono ahí F4. Listo. Ahora, este F224, que es el final de la tabla, también me paro en él y presiono F4. Ahí congelé toda esa tabla, ese rango. O sea que cuando arrastre ya no se me va a bajar de ahí. Hasta ahí me va a revisar. Hola. F4. En un portátil con Fn y F4. No le da Shift, Fn, F4. Ahí sí. Listo. Ya. Cerramos el paréntesis. Listo. Ahí está el cuadro de criterios hecho. ¿Qué nos dio? Falso. ¿Eso qué significa? Que este primero no cumple con esa condición. ¿Cuál condición? Ser mayor al promedio de toda la tabla, ¿cierto? ¿Por qué me dio la palabra falso? Porque estamos haciendo una ¿qué? Una comparación, eso, una comparación. Recordemos que todas las comparaciones siempre dan verdadero o falso. En este caso, si hay alguno que sea mayor al promedio de toda la tabla, aquí me va a dar verdadero. Listo. Nosotros ya no necesitamos ponernos a arrastrar esto para que él me diga cuál es falso y cuál es verdadero. No, eso lo va a hacer él solito. Cuando busque los que cumplan la condición, nos van a pasar el filtro, y los que no cumplan la condición no van a pasar el filtro. Entonces ya podemos usar esto como el criterio. Vamos a ver si sí. Entonces me paro en la tabla, ya en adelante ya todo es normal. Voy a avanzadas, copiar a otro lugar. ¿El rango de criterio cuál es? Este que acabamos de hacer, ¿cierto? Ese va a ser el rango de criterios. ¿Dónde queremos copiar los resultados? En J9, ¿cierto? Queremos solo registros únicos y aceptar. Entonces, aquí me van a salir solamente los que el importe sea mayor al promedio de toda la tabla. Si analizan, si bajan y los miran, todos son números grandes. Miren que no hay ninguno pequeño, todos son grandísimos. ¿Cuántos pasaron el filtro? Pasaron el filtro 112. Y miremos acá en esta del importe, miren que hay números muy bajitos. Todos esos bajitos, ninguno pasó el filtro porque no eran mayores que el promedio. ¿Cuáles pasaron? Solamente los mayores que el promedio de toda la tabla. Entonces, en este caso, utilizamos una función que fue la función promedio. Utilizamos una comparación para que él mirara cuáles cumplían con esa condición de ser mayor o no ser mayor. Y ya en este caso el filtro avanzado simplemente me pasó el filtro de los que cumplieron con esa condición de ser mayores. Los que no eran mayores no los pasó el filtro. Entonces aquí hicimos una combinación de varias cosas. Listo, más adelante vamos a seguir viendo más cositas de esto. Aquí les pongo otra vez la fórmula si no les dio. Mientras tanto voy llamando a lista. Recuerden que salimos a esta semanita de receso de Semana Santa y nos vemos después de Semana Santa el siguiente miércoles. ¿Listo? Que tengan una excelente Semana Santa, se cuidan mucho, se manejan bien.
Vayan a misa, vayan a culto, oren, hagan alguna cosa, pero vayan a algo, no vayan solo a pasear y ya.